Buenas tardes, estimado público. Buenas tardes, como decía la compañera Tania, a nuestra audiencia virtual. Pues es un honor nuevamente estar con ustedes en este sexto congreso. En esta ocasión vamos a abordar algunos aspectos, sí son teóricos, sobre la intoxicación por arsénico, tomando en cuenta que un metaloide en todo caso, que tiene una amplia distribución, pero que además Nicaragua, nuestra población, no está ajena a los efectos ambientales y en el caso de nosotros, de mi presentación específicamente, los efectos en la salud. Efectos que ya se han encontrado en hermanos nicaragüenses. Entonces, para dar inicio, quiero comenzar diciendo que el arsénico es un metaloide que tiene tres valencias, de las cuales todas producen alguna forma de intoxicación. Sin embargo, las formas inorgánicas, pues, especialmente la trivalente, tiene mayor toxicidad que las otras. El arsénico, como está en la Tierra, es un ambiente, ocurre naturalmente, entonces ya la humanidad como en sí tiene siglos de conocer sus propiedades desde el punto de vista medicinal que se utilizaban en la antigüedad y posteriormente algunas aplicaciones industriales como en la elaboración de plaguicidas. Ya decíamos que tiene una amplia distribución en la corteza terrestre, teniendo unas concentraciones medias en suelo de hasta 2000 miligramos por kilo. La OMS, como también se encuentra, puede filtrarse hacia el agua, ha establecido un límite de seguridad que en años anteriores era mucho más alto y que a la luz de tanta evidencia científica que demostraba que el arsénico, la exposición al mismo a través de la ingesta de agua, producía severos efectos a la salud, pues decidieron bajar el nivel de concentración del mismo. Y realmente aquí el dato está malo, son 10 microgramos por litro de agua, es el límite permisible de arsénico en el agua potable. Más allá de eso, ya esperamos encontrar alguna afectación a la salud, aguda o crónica. ¿Y qué fuentes de exposición tenemos al arsénico? Bueno, hay laboral, por supuesto, ¿verdad? Pero también, y es la más común, por ingerir agua contaminada con arsénico. Y sus características clínicas de la intoxicación. Muchas de ellas pueden pasar desapercibidas cuando no las conocemos, pero una vez que ya sabemos que las conocemos y las vemos en un paciente y estamos en una comunidad en la que ya han habido antecedentes de contaminación del agua y de efectos a la salud por la misma, entonces ya tenemos un norte que estamos tratando con una persona que tiene alguna afectación a su salud derivada de la exposición al arsénico. Ahora, es importante mencionar que más allá de las manifestaciones agudas hay dos elementos a considerar. Uno, que tiene la capacidad de producir cáncer, cáncer de piel, cáncer de pulmón, y también producir neurotoxicidad, que podemos en algunos casos hacer un diagnóstico diferencial con algunos otros elementos, metaloides o metales, e incluso plaguicidas que provocan neurotoxicidad, como son los calambres, los hormigueos en las piernas, fundamentalmente. ¿Y cómo estamos en Nicaragua? ¿Estamos ajenos a esta problemática? Definitivamente que no. Tal vez en términos de intoxicación hay información. La doctora Alina Gómez, junto con otros dermatólogos, allá por el 2007, hicieron en su tesis de epidemiología en el CIES un estudio y encontraron que en unos pobladores del Valle de Sébaco, en una comunidad, el sopilote, si me equivoco, me disculpo, el zapote, gracias, había encontrado a unos pobladores que habían ingerido agua contaminada en el lapso del 94 al 96, 1994 a 1996, arsénico en el agua de beber, en un pozo artesanal, y entonces habían manifestaciones respiratorias, en piel, gastrointestinales. Entonces, bueno, pues se han hecho luego estudios ambientales de cuantificación, de muestreo del arsénico en el agua, y González los recopila muy bien en el año 2019 junto con colaboradores y establecen acá en este mapa de Nicaragua en qué años se han encontrado las contaminaciones por arsénico. Se hicieron esas mediciones. No es que tal vez ocurrió solamente en ese periodo de tiempo, sino que en ese periodo de tiempo se dieron las cuantificaciones de los casos. Entonces, el punto rojo sería el primero que se registra en Nicaragua, en el Valle de Sébaco, como decían anteriormente en la comunidad, donde hubo las afectaciones a la salud y luego posteriormente. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos casi la región centro-noroccidental, centro-pacífico del país,
y un poco inclusive en el norte. ¿Y por qué? Bueno, porque el arsénico está distribuido en la tierra. Es un elemento natural de la naturaleza, de la tierra, ¿verdad? No vamos a redundar tanto. Juega un papel importante la presencia de volcanes. Así como con el mercurio, el arsénico también, la presencia volcánica en nuestro territorio ha jugado un papel determinante para que éste esté presente, sobre todo en las orillas de los lagos. Mencionaba parte del estudio de la doctora que al lado de Chontales, en las comunidades de Chontales, comunidades de Jinotega, Santa Rosa del Peñón, al lado noroccidental, había evidencia de arsénico en el agua y en el suelo. También, retrocediendo un poco en el tiempo, los compañeros del CIRA hace un par de congresos atrás, o el congreso pasado, nos exponían evidentemente sus cuantificaciones, sus muestreos de arsénico que evidentemente había en esta zona. ¿Y qué cantidad de comunidades están afectadas? Bueno, González y Rodríguez lo retoman acá. Aquí podemos ver en el círculo, en esta misma área, en esta foto, podemos ver qué número de comunidades estaban con fuentes de agua, con pozos artesanales, pozos perforados por las autoridades en aquel entonces, en las que se encontró arsénico. Entonces, muchos de estos pozos tuvieron que clausurarse y hacer nuevas perforaciones en las que se determinó pues, que ya no existía el peligro. Pero pueden ver inclusive que en el Valle de Sébaco, pues vean, hasta 13 comunidades afectadas. Generalmente comunidades rurales. En el caso, yo mencionaba el lado de Chontales, bueno, hay fuerte actividad minera. La minería también es otra fuente de exposición al arsénico. Ahora, lo interesante con el arsénico, en relación a los efectos crónicos, que lo vamos a ver más adelante, es que se decía antes que el cáncer estaba más asociado a ciertos tipos de exposiciones, ¿verdad? A las ocupacionales, cuando el cáncer, el arsénico es inhalado. Pero se ha demostrado posteriormente en diversos estudios que al ingerir agua contaminada con arsénico también podemos tener cáncer, no solo a nivel pulmonar, sino que también en vías digestivas y vías urinarias, entre otros que lo vamos a ver más adelante. Entonces ya les decía, aquí el rojo es en el Valle de Sébaco, luego en la región central del país, hay también en las áreas de depósito mineral hidrotermal, hay arsénico suficiente y en la región noroccidental de Nicaragua. Entonces sí, podemos ver que evidentemente este es un problema que no solo es ambiental, sino que también de salud pública. Ya lo mencionábamos, tiene 3 valencias el arsénico, la más tóxica es la trivalente, la pentavalente una vez en el cuerpo y se metaboliza, pasa a la forma trivalente, algo similar a lo del cromo. El cromo hexavalente del trivalente va a convertirse en hexavalente. Entonces tenemos esa similitud en los metales. ¿Cuáles usos tiene el arsénico? Bueno, son múltiples. Se utilizaba en insecticidas para tratar viñedo, algodón, cereales, soya. Ya en Nicaragua no tenemos, ¿verdad? Nosotros, al menos en la comisión, no tenemos registrado ningún plaguicida arsenical, pero sí se utilizaron en la antigüedad. También en algunas aplicaciones de medicina humana y veterinaria para tratar fiebres, para tratar malaria, la psoriasis, la sífilis. Al final de cuentas, el arsénico tiene propiedades corrosivas, cáusticas, quemantes. Entonces, probablemente para las lesiones psoriáticas y sifilíticas, pues servía de ayudar a descamar, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? De secante. Obviamente eso ya no se utiliza. Algunos aspectos de su toxicidad influyen, ya decíamos, en el estado de valencia. No es lo mismo un arsénico trivalente que un pentavalente. Los dos pueden tener toxicidad, los dos la tienen de hecho, pero el trivalente es más tóxico que el pentavalente. El orgánico, antes se mencionaba que solo el arsénico inorgánico era el que tenía relevancia para la salud humana, y ya se ha demostrado, ya sabemos que también el arsénico orgánico puede producir efectos a la salud. Si hay impurezas en el material como tal, y cómo el arsénico, una vez que entra al cuerpo, cómo se procesa, cómo se metaboliza, a dónde ejerce su efecto de acción, que es la toxicodinámica, para producir los efectos a la salud, adversos a la salud que él produce. Rápidamente, la toxicocinética es importante hacer notar lo siguiente, que tanto a nivel inhalatorio como digestivo, es decir, cuando respiramos el arsénico contenido en el ambiente, en la atmósfera, en el aire, en un entorno laboral, como al ingerir agua de beber contaminada, este arsénico, una vez que entra al cuerpo, alcanza hasta un 90% de absorción. Es decir, ingresa al organismo y en un 90% él pasa al torrente sanguíneo a depositarse donde él actúa. Importante, aunque las manifestaciones en piel
son las más fáciles de diagnosticar y atribuir al arsénico, apenas tiene una absorción a lo sumo del 10% en piel. Sin embargo, no le resta importancia. Podemos ver además que se acumula en hígado, vasos, riñones, pulmones, tracto gastrointestinal, músculo y sistema nervioso central. Él hace enlaces con la queratina. La queratina la tenemos en las uñas, la tenemos en el cabello, la tenemos en los dientes. Entonces, él va y lo podemos encontrar también tanto en uñas como en cabello. Se ha mencionado, bueno, que de 2 a 4 semanas después del cese de la exposición aún podemos encontrar arsénico fijado en piel, pelo, uñas, hueso y dientes, como mencionamos hace poco. Se acumula en el cabello en su fase de crecimiento. Ya le decía, la queratina es lo que le da la textura sólida al cabello y a la uña, por ejemplo. Se metaboliza a nivel hepático y es aquí donde las reacciones de oxidorreducción van a convertir al arsénico pentavalente a trivalente, y muchas veces estas reacciones de oxidorreducción son las que a nivel de la mitocondria, del pulmón de la célula, es donde van a provocar su toxicidad, y estas reacciones de oxidorreducción, una vez se altera ese equilibrio normal de las mismas, favorecen la toxicidad del metaloide. Menciono lo siguiente, aquí es metilado el arsénico trivalente a estos dos metabolitos, ácido metilarsónico y dimetilarcínico a nivel hepático. Estos se han encontrado que son responsables también de ocasionar las alteraciones a nivel celular que predisponen a la lesión vascular en la arteria, pero también a la destrucción de los cromosomas del ADN y por ende a la formación de tumores. Algunos límites a considerar en distintas matrices. Se dice, algunos autores tienen establecido un límite letal, una dosis letal de 2 a 3 miligramos por kilo de arsénico, 2 a 3 miligramos de arsénico por kilo de peso, y así, ¿verdad? En aire tienen otro valor, hay valores para arsénico trivalente de 5 a 10 miligramos por kilo, y el arsénico pentavalente menor a 5. La arsina, por ejemplo, tiene otro rango en partes por millón, y la arsina es una combinación de arsénico con hidrógeno. Generalmente ocurre esto cuando tiene contacto con el agua, que también es muy tóxico, como lo son las otras formas de arsénico. En el ambiente laboral, lo mencionamos, por supuesto, ¿verdad? Tanto a nivel inorgánico como orgánico, porque podemos cuantificar, si se tienen los equipos, las concentraciones de este material particulado en ambiente y así implementar medidas de prevención. La eliminación es fundamentalmente renal, ¿verdad? En distintos porcentajes y en distintos metabolitos. Tiene una vida media de hasta 10 horas. Lo importante mencionar aquí, y quiero rescatar, que más allá de la eliminación, que es casi todo renal, también podemos encontrarlo en la leche materna. Entonces, el arsénico no solo tiene efecto directo a la salud de la persona que se expone, sino que también, en un caso de una mujer embarazada, a su bebé que lleva en el vientre. En este sentido, a nivel de la transferencia placentaria, al igual que el mercurio, se estima que en una paciente que han estado embarazadas, mujer embarazada expuesta a concentraciones de hasta 250 partes por millón de arsénico en el agua, ellos pueden perfectamente tener concentraciones en sangre materna y fetal al mismo nivel, ¿verdad? Es decir, hay una fluidez del arsénico de un lado a otro, y que en términos de afectación al bebecito, pues tenemos un 50% de aumento del riesgo que este niño en su adultez desarrolle cáncer hepatocelular y de las formas malignas, ¿verdad? Bueno, ¿cómo actúa? Entonces, imaginemos, bueno, antes de imaginarnos algo, ya les decía, tiene un efecto irritativo, corrosivo, quemante en la piel, donde en las mucosas en las que él entra en contacto en general. Imaginémonos entonces que esta es la mitocondria, esta es la pared mitocondrial, es decir, la pared, el pulmoncito de la célula, donde se regenera la energía química para que el cuerpo pueda llevar a cabo su funcionamiento normal. A nivel mitocondrial, entonces, va a alterar el ciclo normal fisiológico de la respiración celular. ¿Y cómo ocurre esto? Dependiendo de la forma del arsénico, si es trivalente o pentavalente. Entonces, en el caso del arseniato, perdón, ¿qué va a ocasionar? Compite por el fósforo inorgánico
en la producción de ATP, es decir, la energía química de la célula. Al competir por esta energía, va a desacoplar la fosforilación oxidativa, es decir, agregar fósforo para generar NADH y, como decíamos anteriormente, afectar todo lo que es la cadena de estas reacciones de oxidorreducción que son necesarias para que el metal no sea tóxico. Se desacopla todo este mecanismo y además va a inhibir la síntesis de estos neurotransmisores como dopamina y serotonina, que también tienen un efecto directo a nivel neuronal. Como si fuera poco, entonces la otra forma de arsénico actúa siempre a nivel de la mitocondria, pero bloqueando los grupos sulfidrilos, parecido a los otros metales, ¿verdad? Que tienen ese mecanismo de toxicidad en común. Al bloquear estos grupos sulfidrilos, va a alterar las enzimas necesarias para el metabolismo de los carbohidratos, de los lípidos, inhibe esta otra enzima, que es la glutatión reductasa, reduce los niveles de glutatión en la célula y contribuye a dañar o al mal funcionamiento de las reacciones de oxidorreducción y van a generar especies reactivas de oxígeno, que las especies de reactivas de oxígeno son altamente tóxicas para las células vasculares y todas las células en general, pero sobre todo para el nivel de las células vasculares. En síntesis, esto genera un estrés no emocional, ¿verdad?, a la célula, sino que un estrés oxidativo. ¿Y qué conlleva este estrés oxidativo? A la alteración en la expresión y la regulación de los genes y a la capacidad de reparación del ADN que fisiológicamente ocurre. Anteriormente, decir que el arsénico dañaba la reparación del ADN no era, no estaba contemplado como parte de su mecanismo de acción. Hoy en día sabemos que sí, y que además esta reparación, esta falla en la reparación del ADN va a generar entonces algo que se llama apoptosis, es decir, las células mueren. Hemos seguramente escuchado hablar de necrosis, que es la forma cuando la célula muere de manera patológica. La apoptosis ocurre a diario. Las células están programadas con cierto tiempo de vida. Eso ocurre a cierto ritmo, a cierta velocidad para cada tipo celular. En el caso de esto se acelera esta apoptosis. Para generar apoptosis, entonces también predispone apoptosis en células sanas, con vida útil todavía, por decirlo de alguna manera, genera, ¿verdad?, o incrementa la posibilidad de la aparición de lesiones cancerosas. Visto de otra manera, también el arsenito, a nivel neuronal, a nivel de sistema nervioso central, va a alterar los niveles y los funcionamientos de los neurotransmisores, de ahí que tenemos entonces la explicación de las manifestaciones neuropáticas en las extremidades sobre todo, pero también a nivel de la arteria. Entonces, ¿qué ocurre? Activa esta enzima. Al activar esta enzima, aumenta el peróxido de hidrógeno, que también es una especie de reactiva de oxígeno, perdón, induce el óxido nítrico, que también es una especie nociva a las células vasculares, y va a provocar el daño al ADN y la apoptosis. Es visto de otra manera esquemática, ¿verdad?, a lo que mencionábamos anteriormente. Y por supuesto, ya lo decíamos, esto favorece la producción de tumores. Clínicamente, los cuadros agudos son irritación de las vías respiratorias. Si ustedes los ven, gastroenteritis, diarrea, dolor abdominal, calambre, esofagitis, vómitos, gastritis. Las convulsiones serían, digamos, estas tres últimas convulsiones, arritmia y muerte, estarían fuera de lo que normalmente una persona puede llegar a la consulta, ¿no? Pero si vamos haciendo la historia clínica adecuadamente y lo asociamos a esto, pues podremos encontrar ya la asociación. Mencionaba la doctora Gómez en su tesis que en esta comunidad, en el Valle de Sébaco, los habitantes de la comunidad tenían manifestaciones respiratorias, bueno, tenían en piel, lesiones en piel, ¿verdad?, que las vamos a ver después en fotos. Tenían lesiones, afectaciones respiratorias como tos, estornudos, pero además tenían tos con sangre. ¿Qué pasó? Entonces, como el metabolismo ocurre en el hígado, el principal órgano que se afecta es el hígado. Provocaba un aumento de la presión portal de una arteria, de una vena hepática principal, de origen, en este caso, ocasionaba una cirrosis no alcohólica. Al dañar el funcionamiento del hígado, pues provocaba varices en el esófago, como las varices que ocurren en las piernas, que además provocaban sangrado. Entonces había un tos con sangre que ya, digamos, salía del espectro normal de una consulta en una población.
Entonces allá lo tenemos allá en la parte respiratoria, dificultad para respirar, la tos. O sea, no, si ahora escuchamos toser a alguien empezamos en coronavirus, ¿verdad? Pero en aquel entonces en el contexto pues era arsénico. Y hay otras alteraciones a nivel de piel, por supuesto, la descamación, la irritación que ocurre en la piel. El cuadro clínico crónico, aquí ya cambia un poquito la cosa. Aquí hay neuritis, es decir, aquella sensación de dolor, ardor en las extremidades, hormigueo, afectaciones oculares, pero además empiezan a aparecer algunas lesiones en la piel ya más características de la intoxicación por arsénico. Y de esto encontramos lesiones muy blanquitas, pequeñas, que se llaman lesiones en gotas de lluvia, combinadas con lesiones muy, muy oscuras. Por eso es que se llama así. Hagan de cuenta que tenemos un vidrio y se pringó con agua y se va secando y queda todo moteado, entonces algo así va quedando en la piel. Hay engrosamiento de la piel, que es la hiperkeratosis, y aparece algo que es característico del arsénico, las líneas de Meese, y específicamente en la intoxicación por el arsénico trivalente. Aquí se las dejo. Pueden ver entonces las lesiones en la uña. Esta es la uña normal, ¿no? Pero aquí ya vemos una descoloración. Hay distintas coloraciones en los segmentos de la uña. Entonces, eso es característico de la intoxicación por arsénico. Por si yo no lo manejo, ¿verdad? Para los futuros médicos, vemos esto en una comunidad, nos toca hacer el servicio social por ahí, y vemos esto, ya lo vamos a recordar. Ah, ok, esto es una intoxicación por arsénico. Y seguramente no va a ser la única, van a haber otras manifestaciones. En relación siempre a los efectos crónicos, se le ha dado el nombre de ACRE, hidroarsenicismo crónico regional endémico, otras solamente le llaman arsenicismo crónico. Tiene 4 etapas de evolución, pueden pasar hasta 2-3 años de evolución desde la exposición al arsénico que hayan manifestaciones. Esto es importante, miren, hay un periodo de exposición, hay un periodo sin síntomas, como les decía, de 2 a 3 años. Luego vienen las lesiones en la piel, que vamos a ver la fotografía, y luego las complicaciones, ya, especialmente afectación de órganos internos y la presencia de tumores, no solamente en piel, sino que también ya se ha demostrado tumores a nivel respiratorio y también en otros órganos que luego los mencionaremos. En relación a la acre, esto es característico, este tipo de lesiones, aquí está más pronunciado, pero muchas veces los afectados pueden tener lesiones menos llamativas. Lo que sí, como recordarán ustedes, que yo les mencionaba, que el arsénico hace su daño a nivel de la arteria, va a provocar lo que son trombosis, la formación de coágulos, la misma circulación sanguínea se va a enlentecer, lo que se le conoce como enfermedad de los pies negros. Y ahí no es que negros que estén sucios, sino que están negros, gangrenosos casi, por la presencia de un sistema circulatorio severamente afectado. Y la queratodermia palmoplantar es este tipo de lesiones. Creo que aquí hay otra foto. Bueno, luego se las muestro. Aquí, que son estas lesiones engrosadas, dolorosas, que limitan la funcionalidad de la actividad laboral y familiar de la persona que lo padece. Inclusive hasta de vergüenza, pues, porque la gente ya no sale porque tiene ese tipo de lesiones. Y así como ocurren estas lesiones, esta queratodermia, ocurre tanto en la planta de los pies como en la palma de las manos. Muy común este tipo de lesiones en la India y Bangladesh, ¿verdad? Donde ha habido unos cuadros masivos de intoxicaciones comunitarias por agua contaminada con arsénico. El cáncer, cáncer de vasos de piel maligno. Mencionaba la doctora Gómez en su tesis que aquí en Nicaragua a uno de los habitantes de esta comunidad en el Valle de Sébaco, en el que encontraron la contaminación por arsénico, que fue el primer caso, como les mencionaba anteriormente, a un señor con cáncer le tuvieron que amputar el brazo. O sea, el cáncer ameritó la amputación del brazo de la persona. A ese nivel. Bueno, aquí mencionamos un poco también, ¿verdad? No solo en piel, sino que también a nivel tórax, pulmonar o vesical. Vean las lesiones acá. Estas son las lesiones típicas. O sea, si yo la veo y no sé nada de arsénico, me pasa desapercibido. Algo lo picó, algo con un chinche le hizo daño, lo que haya sido. Si nos fijamos bien en la imagen, aquí tenemos donde estoy señalando yo esta imagen circular, bien delimitada, blanca, ulcerada aquí un poquito, con unas pequeñas costras, el borde bien definido, y en el resto de la piel podemos ver los puntitos blancos. Los puntitos blancos que también se ven acá, en el cuello.
Entonces, esa es la típica lesión en gota de lluvia que presentan estos pacientes. Aquí está ampliada la imagen en tórax de la misma persona. Aquí podemos ver las lesiones y los puntitos blancos acá. Probablemente los que ven el monitor de su computadora o dispositivo móvil lo pueden apreciar mejor. Estas son las lesiones en piel. Entonces, imagínense un trabajador de un área rural. Vamos a pensar cualquier cosa, qué sé yo, y si es campesino, no, mira, seguramente tu gota de hule te está afectando la piel. Y no hacemos la asociación, no, espérate, aquí estamos, hay alta contaminación en el suelo por arsénico, entonces el agua también, probablemente estas manifestaciones sean por arsénico y no por otra causa, ¿verdad? Del cáncer, bueno, el cáncer, inicialmente, ya les decía antes, se pensaba que solo el arsénico inorgánico era el capaz de producir cáncer. Y ya estaba definitivamente catalogado en categoría 1 por la Agencia de Investigación del Cáncer de la OMS y por la EPA y por la Asociación de Higienistas Norteamericanas, también como cancerígeno, y posteriormente dijeron no, al encontrar pacientes o trabajadores, gente de la población no laboral, pero que habían estado en comunidades contaminadas con arsénico, en las que efectivamente, arsénico orgánico, perdón, tenían afectaciones cancerígenas a nivel de piel o pulmón. Otros cánceres asociados pueden ver básicamente todo el cuerpo: vejiga, riñón, esófago, estómago, intestino delgado, colon, nariz, laringe, hueso, próstata, linfoma a nivel de sangre, puede provocar leucemia. Es amplio el espectro de afectaciones cancerígenas que tiene el arsénico. Tiene otras manifestaciones a nivel no cancerosa, a nivel de riñones, a nivel de hepático, ya lo mencionamos, la hipertensión a nivel del hígado no relacionada con cirrosis alcohólica, tiene efectos cardiovasculares, ya lo vamos a ver. Y lo otro que llama la atención es los efectos cardiovasculares y los endocrinológicos. ¿Por qué? Porque efectivamente, y retomamos de nuevo, ese desequilibrio que produce en las reacciones de oxirreducción y la liberación de especies reactivas de oxígeno genera una cascada inflamatoria y se liberan factores de necrosis tumoral, interleucinas, que son mediadores también de la lesión, en este caso para la diabetes, a nivel pancreático. Y a nivel vascular también, aquí lo pueden ver, estrés oxidativo, nuevamente el óxido nítrico, y entonces, pues obviamente daña siempre lo que es la excreción de genes, daño al ADN, y va a producir siempre por ese mecanismo lo que es la enfermedad vascular. Y de ahí explicaría el porqué de la famosa enfermedad de los pies negros, porque esa lesión gangrenosa. Tiene efectos inmunológicos, se ha dicho que disminuye un poco el recuento de los glóbulos blancos, que son nuestras defensas naturales, parte de las defensas naturales, las neuropatías que ya mencionábamos anteriormente. Reproductivo, recuerden, él pasa la placenta con mucha facilidad. Y no solamente entonces produce que el niño que nace, que estuvo expuesto en útero al arsénico, cuando su mamá lo estuvo expuesta, desarrolle cáncer en su etapa adulta, también la mujer embarazada que se expone a arsénico puede tener abortos espontáneos, óbito, que es la muerte intraútero del bebé, desprendimiento de placenta, entre otras lesiones. Y afectación genética en cuanto al daño del ADN, ¿verdad? A nivel celular. Aquí esto es importante. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, ya tenemos el cuadro clínico, que ya lo explicábamos rápidamente, pero también tenemos biomarcadores, es decir, podemos nosotros cuantificar, ya sea la exposición al arsénico o por el efecto. Lo tenemos disponible, ¿verdad? La medicina ha evolucionado de esa manera para poder cuantificar la presencia de arsénico, ya sea en exposición a efecto. Para esto hay ni rango. Pueden ver entonces que las matrices donde se analiza el arsénico son biológicas: cabello, orina, en personas no expuestas y en personas expuestas, en uñas y en sangre. Hay valores diferentes porque eso va a depender a ver, ¿cómo les digo? Va a depender del autor que reporte el dato. Lo que sí quiero mencionar, cuando uno hace estas cuantificaciones, sobre todo en orina, uno espera hacerla al final del día de trabajo, al final de la semana laboral, porque es cuando la persona tuvo más contacto con el contaminante. En el caso de una comunidad abierta, que no es un ambiente laboral, pues entonces hay que definir en qué momento se va a hacer el análisis. Ahora, estos rangos también pueden variar. Algunos autores mencionan como un índice de exposición biológica 35 microgramos de arsénico por gramo de creatinina debería ser, digamos, el límite que nos haga a nosotros, bueno,
definir qué conducta vamos a seguir, sobre todo en trabajadores expuestos al metaloide. Eso era una exposición. Y los efectos, pues ya es la presencia, ¿verdad?, cuantificable de enfermedad real o potencial, en el caso del cáncer, en el caso de las lesiones respiratorias. Mencionaba la doctora Gómez en su estudio que habían realizado espirometrías, es decir, estudios, pruebas de funcionamiento respiratorio en estas personas afectadas en el Valle de Sébaco, y ellos habían encontrado, bueno, que ciertos habían desarrollado patrones obstructivos, como un EPOC, ¿verdad? Y en otros casos, patrones de una respiración restrictiva o combinados los patrones respiratorios. Entonces, si hacemos el hallazgo de la espirometría más el laboratorio con las otras pruebas y el antecedente de habitar en esta comunidad y de haber ingerido agua contaminada con arsénico de hasta concentraciones de 850 microgramos por litro de agua, entonces definitivamente hay una relación directa entre la causa y el efecto, ¿verdad? Y otras pruebas como de mutageniciado neuroconductuales que se realizan asociado siempre a la exposición. No es que mandamos la prueba a cualquier persona, no, sino que hagamos una historia clínica correcta que nos diga, sí, esta persona que estuvo expuesta al arsénico en esta comunidad, vale la pena realizar este tipo de pruebas porque sospechamos que su lesión sea originada por el arsénico. Aquí el tratamiento, pues no vamos a entrar mucho en eso, ¿verdad? Pero sí hay tratamientos quelantes que fijan el metaloide, pero además también el tratamiento de las complicaciones mismas que se desarrollan producto de las afectaciones a la salud. Esto es importante, la prevención, el seguimiento de estos trabajadores o de estas personas expuestas al arsénico por la aparición de cáncer. Ya decíamos, monitoreo de los índices biológicos de exposición. Nuevamente, lo que mencionaba el maestro Salazar ahora, en el caso de ambientes laborales, campanas de extracción. Los equipos de protección personal, por supuesto, cuando no podemos eliminar la exposición al arsénico. Y fundamental, hacemos hincapié en todos los congresos de la comisión, en esto, en la jerarquía de control de riesgo. Esta es la percepción equivocada. Apenas pensamos en seguridad ocupacional o pensamos en prevención de riesgos, se nos viene a la mente el equipo de protección personal y no, pues, ¿verdad? No puede ser solamente eso. Lo correcto es que hagamos el proceso completo y acompañemos. En todo caso, esto no está aislado, uno no está aislado del otro, van de la mano generalmente y eso es lo correcto, que vayan de la mano. Y podrán ver entonces que con esta lógica de la eliminación, sustitución, los controles de ingeniería cuando apliquen, la señalización de las advertencias y los controles, como puede ser la capacitación al personal, y por último, el uso de los equipos de protección, la combinación de los elementos nos garantizan una efectiva protección del trabajador. Nuevamente, en una comunidad abierta, pues esto se puede implementar, pero ya con otro enfoque, ¿verdad? Más abierto. Bueno, muchas gracias por escucharme y aguantarme estos minutos. Muchas gracias, doctor Orlando. Y a través de la plataforma virtual tenemos dos preguntas de Elizabeth Zamora. La primera pregunta dice, ¿en qué zonas de Nicaragua se han encontrado mayores concentraciones de arsénico? Ok, entonces quiero retomar lo que dice aquí en la plataforma. Pueden consultar ese artículo que mencionamos en la presentación, que les voy a pedir que la pongan en la diapositiva directamente en el CIRA, ¿verdad? Está disponible. Si pueden poner la presentación, por favor. Yo llevo para decirle en qué zonas de Nicaragua. Ok, dale. Ampliar la imagen, por favor. Ponerla en modo presentación, por favor. Gracias, Lenín. Acá. Decíamos que en la zona central de Nicaragua, norte central y noroccidental del país. Hay una fuerte influencia de la actividad volcánica en esta zona y también minera por acá. Entonces, espero pues que la imagen responda a la pregunta de nuestra audiencia en relación a qué zonas de Nicaragua están más afectadas. No sé si con la imagen acá, como les decía, la zona central, norte y noroccidental del país, junto con, asociándolo, ¿verdad? Lo interesante es esto, no solo en qué zona, sino que el número de comunidades afectadas. Aquí solo hubo una, pero hubo lugares en los que hubo hasta 11 o 13 comunidades afectadas, comunidades rurales, ¿verdad? La otra pregunta de Elizabeth Zamora dice, ¿cuáles son las poblaciones
en mayor riesgo de contaminación? En general, bueno, en Nicaragua son estas. Hasta la evidencia científica nos demuestra que son las comunidades de esta zona. Aquí les decía, ¿no? Hasta 13 comunidades en el punto rojo que está señalado acá. Si pueden ver en el monitor de la computadora, me disculpan que me ponga media pantalla del tele, pues en esta zona del Valle de Ceiba, como mencionaba la doctora Gómez en su estudio, que había mucha influencia de volcánica, inclusive en esta zona. ¿Están muy lejos de los volcanes? Sí, pero ahí había arsénico proveniente de torrenciales volcánicos, correcto, ¿verdad? No soy geólogo, espero haberlo dicho bien, pero esa era la evidencia, apuntaba que era de origen volcánico el arsénico que se encontraba en la zona del Valle de Ceiba. Ya al lado de Chontales, pues como decíamos, la fuerte actividad minera, igual que en el noroccidente, tal vez inclusive en el noroccidente del país hay una combinación de elementos. La presencia de los volcanes más la actividad minera. O sea, estamos hablando de Santa Rosa del Peñón, según mencionaba la doctora, ¿verdad? Habían concentraciones de arsénico contaminado, de arsénico mayores a los 10 microgramos por litro en, en esta zona de Santa Rosa, en pozos artesanales muchas veces. Muchas gracias. Y tenemos la última intervención, la pregunta de la ingeniera Marinelli Sánchez y del profesor también. No. Ok, entonces, esto es importante. Que el tribal, hay de las que se estudian, tienen mayor información. Uno es el estado trivalente o arsenitos y el pentavalente que es arseniato. La biotransformación ocurre a nivel hepático. Hay un fuerte componente de metilación en el que intervienen las reacciones de oxidorreducción. Esa metilación es la que nos genera, en principio nos convierte un arsénico penta al trivalente y además nos genera estos dos metabolitos, como decía anteriormente, que son los que van a provocar la toxicidad. La excreción es renal fundamentalmente. Entonces, aquí lo tengo, perdón si me escapé. A ver. Me desordenó. Permitime, ya te doy el dato. Aquí, excreción renal. Por eso me hacía hincapié en los metabolitos. ¿Cuánto se excreta de cada uno de ellos? ¿Verdad? Y básicamente es renal, como te decía anteriormente, aunque sea renal en su mayoría, el 80% está eliminado en 3 días por esta vía, puede haber excreción a nivel de heces fecales en las costras de piel, pero lo que se incorpore a pelo y uñas es lo que se cuantifica posteriormente cuando hacemos el análisis de los biomarcadores y también lo que pueda pasar a leche materna. Que en caso de la leche materna, si me decís qué concentraciones, todavía la información está un poquito dispersa, no te sabría dar el dato, ¿verdad? Pero ya se ha demostrado que puede encontrarse. En la orden. Dirigimos la palabra al maestro Salazar, por favor. Sí. En la Facultad de Ingeniería Química se han hecho esfuerzos para poder paliar de alguna manera este problema de la exposición al arsénico en las comunidades, porque la vía es el agua. No se le puede decir a la gente que no beba agua. Entonces se ha trabajado en la extracción de una sustancia natural que se llama quitosana, que está presente en los caparazones de ciertos moluscos, camarones, langostas, etcétera. Es un subproducto, ¿no? Entonces esta quitosana tiene la cualidad de complejar el arsénico. Entonces el protocolo que se ha diseñado es de que una vez obtenida esta quitosana, se coloca el agua unos pocos minutos de manera óptima, dejar toda la noche reposando y después bebe el agua y las cantidades de arsénico bajan sustantivamente, ¿no? Y de esa manera las comunidades pues pueden proteger su vida y su salud por medio de este recurso. Hay otros, desafortunadamente pues no se han implementado. Esta que tenemos en la facultad está bastante avanzado, solamente creo que son algunas cuestiones de obtención y de entrega a las comunidades. Qué bueno. Qué bueno. Muchas gracias, maestro, por su intervención. Y la última pregunta la hace Michael Castillo. Quiere saber que si es orgánico, ¿cómo se elimina? Igual. La eliminación es fundamentalmente renal. Sí, así es. Bueno,
de esta forma. Te agradecemos, doctor. Yo Orlando. quería también agradecer a la doctora Teresa Rodríguez por facilitarnos la información referente a la ocurrencia del arsénico en Nicaragua. Quería mencionar pues su aporte a la presentación. Muchísimas gracias nuevamente por su Ok. participación. No me quito. Me corrieron.